desde el Templo Bíblico Torre Fuerte, y vamos a enfocarnos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Hoy tenemos por título, tu sufrimiento y tu dolor, Dios no lo pasa por alto. He predicado en algunos momentos de esto, y creo que vale la pena en estas fechas hacerlo, porque, bueno, no solo en estas fechas, siempre, pero vale la pena porque a veces en estas fechas la gente se entristece mucho. La gente se entristece, decía el sábado anterior, porque no tengo los medios económicos como para poder solventar algunas cosas que yo quisiera tener, algunas cosas que yo quisiera comprar. Otras, entonces, eso se vuelve en una tristeza, en un sufrimiento. Otras personas en esta época se sienten dolidas, se sienten con un sufrimiento profundo porque recuerdan quizás la partida de algún ser querido. Hace algunos días hablaba con una señora y me decía, no es de acá, ¿verdad? Y me decía, tenía ganas de comer tamal en esta Navidad. Una señora de como de 70 años y ya había planeado hacer tamales, me decía ella, ¿verdad? Pero al final decidí no hacerlos porque no me siento bien. Y entonces yo le pregunté, ¿está enfermita? Y me dice, no, es que viera que tengo un sufrimiento profundo. Y es que mi hijo murió hace 2 meses. Y entonces eso hizo que ella decidiera no hacer los tamalitos que ella misma quería comer de su propia mano. Entonces a veces en esta época de diciembre hay gente que está muy alegre, pero hay gente que está sufriendo mucho. Hay mucha gente que está con mucho dolor. Entonces cualquiera que sea, debemos de enfocarnos a donde es, en Cristo. Entonces, usted puede recordar aquellas situaciones que quizás le traen dolor a su corazón, las puede recordar porque Dios no nos hizo robots a cada uno de nosotros, no nos quita un chip y nos mete otro, pero podemos recordar de una forma diferente y eso solo lo puede hacer Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces, que ese sufrimiento que hoy usted pueda tener, que ese dolor, hoy usted pueda decir, hoy salga de este lugar diciendo, Dios no pasa esto que yo siento por alto. Dios no está despistado en otra cosa. Dios está enfocado en mí. Dios tiene cuidado de mí. Aunque mi esposa no crea en mi sufrimiento y en mi dolor, Jesús sí cree. Aunque mi esposo no sienta mi sufrimiento y mi dolor, Jesús sí sabe. Aunque mis hijos no lo vean y no me ayuden, Jesús sí lo ve y sí me ayuda. Entonces yo quiero que hoy hago este tipo de introducción o de comentario, como usted lo quiera ver, para que hoy usted pueda salir de este lugar. Uno siempre tiene que salir del templo llevándose algo. Por eso yo cuando la gente predica, yo le digo, usted tiene que dar algo. Usted tiene que darle algo a la gente, porque la gente viene porque quiere recibir algo. La gente quiere venir a la iglesia porque quiere llevarse una bendición de Dios. Quizás esa bendición sea una exhortación, quizás esa bendición sea una enseñanza, pero que hoy usted pueda decir, Jesús está atento a mi situación. Jesús no pasa por alto lo que yo estoy viviendo. Entonces usted puede decir en esta mañana, cuando salga de aquí, wow, ese es mi Dios, ese es mi Salvador, ese es el Hijo de Jehová de los ejércitos, aquel que vino una vez a esta tierra a preocuparse y a ocuparse por la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora leamos la palabra, que es ya la parte más importante. Amén. Marcos 3. Verso 1 al verso 6. Dice, pasaje súper conocido para muchos o para todos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Dice que otra vez, o sea, ya había estado. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. O sea, había gente enfocada
en qué iba a ser Jesús, ¿verdad? Hay gente enfocada, entiéndame en esto, no siga leyendo, espérese un momento. Había gente enfocada en lo que iba a ser Jesús, pero no estaban enfocados en lo bueno que iba a ser Jesús para alguien, sino para poder reclamar, para poder venírsele encima. Y entonces dice que se le acechaba para ver qué iba a hacer. ¿A fin de qué? Ok, ese era el enfoque que tenía alguna gente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Empiece a ver nada más lo que hace Jesús. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor, ¿con qué? Porque estaba enojado. Dice que tenía enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones. Vamos a ver, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, o sea, había enojo y aparte del enojo había tristeza. O sea, tenía las dos cuestiones. Enojo y aparte del enojo se entristeció por la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y aquel hombre la extendió. Y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, ¿quiénes salieron? Se juntaron, hicieron reunión, tuvieron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Jesús. ¿Para qué? Le querían destruir. ¿Por qué le querían destruir? Porque Jesús estaba ocupado en hacer el bien en un día que ellos creían que no se podía hacer por su bendita religiosidad. ¿Oyó lo que dije? Religiosidad. No es bueno. Hay gente que dice: es que yo soy religioso. No, usted y yo debemos de ser espirituales, pero no religiosos. La religión mata a la persona, espiritualmente hablando, la daña. Y ellos eran religiosos. Así que, no se ha oído, yo he oído gente cercana, cristiana, que dice: es que aquel es muy religioso, es que yo también soy muy religiosa. No, usted no es religiosa. Usted tiene que ser espiritual, una persona que viva en el espíritu. Amén. Y entonces usted comienza a verlo diferente. Entonces, en estos textos que acabamos de ver, en estos versículos, nosotros podemos ver uno de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó durante su ministerio en este mundo. Pero uno de los tantos milagros que Jesús hizo. Pero este milagro del cual estamos viendo, del hombre de la mano seca, tiene algo diferente, tiene algo distinto a los demás. Porque los milagros anteriores fueron hechos a personas que tenían enfermedades de alguna forma muy graves o incapacitantes de alguna forma. Por ejemplo, cuando le dio vista a los ciegos de nacimiento, cuando sanó a los leprosos, era algo terrible, cuando levantó a los paralíticos, cuando liberó a los endemoniados, etcétera, etcétera. Este caso, en este específico de Marcos capítulo 3, es un tema de un milagro diferente. ¿Por qué? Porque podríamos decir que este milagro era un hombre que tenía seca la mano, ¿verdad? Es decir, era una discapacidad que de alguna forma, pueda entenderme usted lo que voy a decir, era una discapacidad que permitía ser funcional en su vida.
¿Me entiende? O sea, alguien ve a una persona con una mano seca y casi no lo echa de ver. Si usted ve, por ejemplo, a alguien que ha sufrido un derrame central, ¿verdad? Si fue solo acá, usted ve, la persona camina, quizás un poquito con dificultad, pero usted lo ve con manga larga y todo, y no, tal vez la mano nada más la lleva así, la otra así la mueve. Entonces, es una discapacidad diferente a las personas que Jesús le había hecho un milagro anteriormente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos decir que de alguna forma era una persona funcional en su vida, es decir, que a pesar de esa limitación física que tenía, sus partes sensoriales, intelectuales, emocionales, estaban bien y podía realizar sus cosas. Tenía la capacidad de realizar actividades esenciales en la vida diaria, lo que se le presentara en su entorno social, laboral, familiar, etcétera. Podía hacer muchas cosas. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, lo que tenemos que saber es que aunque este hombre de la mano seca podía realizar muchas labores y de alguna forma no estaba del todo incapacitado, era solo su mano, pero el contexto histórico de esa época era una persona que sufría rechazo. Entonces yo quiero que usted pueda entender lo que este hombre sentía. En el tiempo nuestro no pasa nada. En el tiempo nuestro la persona tiene dañada su mano, pero no pasa nada. Pero en el contexto histórico, este hombre sí sufría. Sí tenía un rechazo y menosprecio porque era considerado alguien que sufría un castigo de Dios. De esa forma era visto. Entonces él sí tenía algún sufrimiento. También era una persona que no podía participar completamente de las actividades que se realizaban en las sinagogas, en la parte espiritual, por tener un defecto físico. Entonces, quiero explicar esto que acabo de decir para poder entender por qué Jesús se preocupó por él, por qué Jesús hizo algo por él. Porque Jesús ve más allá, Dios ve más allá de lo que usted y yo podemos ver. O sea, nosotros vemos a la gente, pero no nos damos cuenta del sufrimiento que puede estar llevando por dentro. Pero Dios sí lo sabe. Entonces Jesús en este momento conocía el contexto y sabía que era una persona rechazada. Sabía que era una persona que quería quizás hacer algo a nivel eclesiástico, por decirlo de alguna forma, pero no podía porque era rechazado, no lo dejaban. Era una persona con defecto físico. Amén. Ahora, ¿qué hay que hacer? Traslademos la historia a nuestro tiempo actual y veamos algunas enseñanzas que tiene para nuestra vida. Lo primero que quiero que veamos es que el hombre de la mano seca podría representar a la persona que enfrenta situaciones difíciles y dolorosas, pero que muchas veces son ignorados. ¿Me entendió? Vuelvo a repetírselo. Este hombre de la mano seca, bíblicamente, podría representar a personas que enfrentan situaciones difíciles y dolorosas, pero que muchas veces son ignorados. Usted y yo podríamos ignorar, pero él nunca ignora. Amén. Usted tiene que llevarse algo hoy. Marcos 3:1, nuevamente. ¿Qué dice? Otra vez. Vuélvalo a leer usted desde ahí. Marcos 3:1. ¿Qué pasó? Jesús llegó donde había una persona necesitada de su ayuda. Vean, hermano, si algo tenemos que tener claro, es que el Salvador que nosotros tenemos, el Hijo de Dios, siempre va a llegar donde la persona que necesita ayuda. Ahora,
depende de la persona que necesite la ayuda, si la quiere recibir o no la quiere recibir. Por ejemplo, usted hoy no ve a Jesús. Usted nunca ha visto a Jesús, ¿cierto? Usted puede decir, pastor, yo en momentos he sentido a Dios, pero en otros momentos no lo he sentido. Yo pregunté, ¿cómo sabe usted que lo que sintió fue a Dios? Es que tuve un escalofrío. Ese escalofrío quizás era que se iba a resfriar. Usted podría sentir muchas cosas y otras no. Hay gente que puede decir, yo nunca he sentido nada, pastor. Han orado por mí y yo no he sentido. He visto gente caer, pero yo nunca he caído. Ahora, ¿por qué digo esto? No importa si usted ha sentido o siente o no ha sentido. No importa si ninguno de los que estamos aquí nunca hemos visto a Dios. Lo que importa es que yo tengo que creer que Él viene y se hace presente en mí, en usted, cuando usted necesita la ayuda. Amén. Eso es lo que yo tengo que creer. Entonces Jesús dice que otra vez entra a la sinagoga. Quiere decir que ya había entrado, dije anteriormente. Entra a la sinagoga y sabe que había una persona que necesitaba su ayuda. Inmediatamente identifica a alguien que necesita ser sanado. Él se da cuenta que hay alguien, pero que quizás esa persona que necesitaba ser sanada era ignorado. Y yo estoy casi seguro que esta persona era ignorada. Así, 99% esta persona era ignorada. Era vista mal. Posiblemente nadie se interesaba por la vida de este hombre que tenía seca su mano. Quizás nadie conocía sus dificultades o su sufrimiento. Pero ¿sabe qué pasó? Jesús llegó. Llegó el Salvador. Llegó el hacedor de milagros. Llegó el amor puro a ese lugar. Llegó el amor verdadero. Llegó aquel que no señala. Llegó aquel que tiende la mano. Llegó aquel que cree en la gente. Llegó aquel en quien dice, aquí yo puedo hacer algo. Aquí hay tierra fértil. Ese fue el que entró a la sinagoga. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces en las iglesias hay personas que sufren en silencio. Sufren en silencio por tener el corazón quebrantado. Quizás sufren en silencio porque tienen el corazón quebrantado, quizás por el pecado. Pero no solo por el pecado. Quizá por sentirse abandonado por personas que aman. Y entonces están dentro de las iglesias, pero sufriendo en silencio. Quizás porque están experimentando un desánimo o una depresión. Y están ahí. Quizás usted tiene a alguien al lado suyo que está sufriendo en silencio. Quizá ahora se levantó de la silla y te dio un abrazo y te dijo Dios te bendiga, pero está sufriendo en silencio. Quizás ni su familiar que tiene cerca, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su abuelo, no lo sabe, pero está sufriendo en silencio. Quizás la iglesia no lo sabemos. Quizás el pastor no lo sabe. Pero el pastor de los pastores, el que ama genuinamente, el que quiere abordar la situación complicada, Jesús de Nazaret, ese sí lo sabe.
Y tú estás sentado ahí, sentada ahí, sufriendo en silencio. Quizás hay jóvenes ahorita, acá en este lugar, que están tristes. Tristes a causa de los pleitos que se ven en casa. Tristes a causa de un divorcio. Tristes a causa de los pleitos entre los mismos hermanos. Y esos jóvenes, esas personas que yo acabo de nombrar en general, esos que tienen un desánimo, una depresión, esos que sufren en silencio. Levánteme las manos, levánteme las manos. Todos, así, todos tienen manos, sí, levánteme las manos, por favor, yo no veo ningún manco. Levánteme las manos, muévalas. Vean, todo, no deje mover, pero es que lindos que se ven. No deje de moverlas, no deje de moverlas. Eso, sí, démele vuelta, ahí Michael, démele vuelta. No baje las manos, no baje las manos. ¿Saben por qué? Porque aquí hay gente, no hay una sola persona, no la hay. Ahora sí puede bajarla, gracias. Hasta un ejercicio, hasta para que no se duerma le sirve. Aquí no hay una sola persona que tenga seca su mano. Pero sí puede haber una o más que tenga seco el corazón y lleno de tristeza y de dolor. ¿Lo vio? Están en silencio, sufriendo internamente, con dolor, con tristeza. Tienen sus manos buenas, tienen sus pies buenos, pero su corazón está seco y está triste. Amén. Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Pero Jesús, nuestro Dios, no necesita ver para poder decir, este tiene seco. Dígame quién ve el corazón. Ahorita usted está viendo el corazón de alguien. No lo puede ver. Pero nuestro Dios sí está viendo el corazón. Algunos dicen, yo quisiera, pastor, ver lo que piensa para darme cuenta. Tampoco, pero Jesús sí. Él puede darse cuenta de la sequedad que hay en cada uno de nosotros. Y Él puede decir, yo quiero sanarte. Yo quiero restaurarte. Yo quiero que tú vivas sin tristeza, sin resentimiento, sin dolor, sin sufrimiento, sin odio, sin rencor. Yo puedo sanarte, yo puedo tocarte. Así como hice que un día aquel que tenía seca su mano se restaurara y fuera sana, así yo puedo hacer que tu corazón seco reverdezca. Solo Él lo puede hacer. Y Él conoce nuestros corazones. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos, y yo dije, ese era el contexto del cual vivía aquel hombre que tenía seca su mano, y le dije, trasladémoslo. ¿Por qué digo trasladémoslo? Porque nosotros podríamos pasar desapercibido algunos milagros que hizo Jesús, entre ellos este. Pero cuando nosotros contextualizamos y lo traemos a nuestro tiempo y decimos, movimos las manos, no tengo seca mis manos, pero puedo tener seco mi corazón. Es lo que muchas veces estamos viviendo dentro de las iglesias. Y vivimos con aparente normalidad. ¿Cierto? Saludamos, dije. Y cuando digo que vivimos con aparente normalidad es porque estudiamos, trabajamos, venimos a la iglesia, hacemos nuestros quehaceres en la casa, afuera. Pero por dentro, seco. Por dentro, quebrantado. Por dentro, lleno de dolor. Por dentro, lleno de tristeza. Luchando cada día por superar el dolor
y el desánimo. Hay gente que vive así, hermano. Hay gente que vive de una forma, ahorita quizás oye la palabra y la gente dice, qué lindo, de verdad. Dios es bueno, Dios es poderoso. Si Dios hizo esto, hizo lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, ¿qué no puede hacer conmigo? Y ahorita está pensando, Dios puede trabajar en mí. Dios puede quitarme esto que yo siento, que yo vivo, que nadie sabe, que yo no lo cuento, pero que vivo triste. Y ahorita está pensando, dice, qué lindo. Pero hoy sale, que es lo que yo no quiero que suceda. Pero hoy sale y por la tarde se quedó solo en casa. Allá a las 3 de la tarde puso el coffee maker y dice, voy a tomarme un café. Se sirve el café, se sienta a la mesa y le embarga la tristeza. Y le embarga el dolor. Y le embarga la culpa. Y vienen los recuerdos. Y entra el odio. Y entra el rencor. Y entra la desesperación. Y casi que revienta la taza al suelo. Y olvida lo que hoy Dios le dijo que podía pasar. Le dijo lo que podía ser. Olvida su palabra, lo más esencial. Ustedes oyeron que yo hice toda una introducción y después les dije, voy a hablarle lo más importante, y leí San Marcos. Porque nunca lo que yo diga en mi parte natural se convierte más importante que lo que diga la Escritura. Nunca. Entonces usted no puede irse de este lugar olvidando que usted tiene un Dios que quiere sanarle su corazón, que quiere liberarle su mente y que quiere hacer algo diferente en usted para que viva diferente. Hello. Y entonces la gente sale normalmente y se olvida. Y Dios quiere hacer una obra transformadora en usted y en mí, en todos los que estamos acá y nos están oyendo por medio del Facebook. Y Él tiene el poder para hacerlo. Pero yo me olvido de lo que es Dios como tal. Y me dejo llenar de lo que el mundo pone, de lo que el enemigo utiliza para que yo siga siendo el mismo y la misma. Y entonces vuelve el rencor, vuelve el odio. Yo me imagino, Raquel, en todas las personas que usted atiende y ha atendido como psicóloga, la primera cita, la segunda le dice, ay, licenciada, vieras qué bien que voy. Y la tercera, vieras qué bien que voy. Y la cuarta le pregunta a Raquel, ¿y cómo se ha sentido? No, tiré todo al carajo. Y retrocedió. Retrocedió. ¿Por qué? Hubo algo que le ganó de afuera. Hubo algo que olvidó toda la terapia. Hubo algo que dejó por fuera. Entonces, puede haber el mejor psicólogo, puede haber el mejor consejero, puede haber lo mejor acá. Que si nosotros nos olvidamos de lo que se nos está diciendo a través de la palabra, hasta eso queda de lado. Porque el enemigo es audaz, astuto, para querer tenernos a nosotros metidos en pensamientos que no son los que Dios quiere que nosotros tengamos. Y perdón que sea tan reiterativo, pero yo no quiero que hoy usted se vaya igual. Yo quiero que usted se vaya diferente. Yo quiero que usted viva diferente. Yo quiero que Dios de verdad transforme nuestros corazones. Pero depende de usted y de mí. A mí me llama la atención, no me acuerdo en qué versículo está, ahí mismo, 3 o 4, no me acuerdo, que Jesús le dice al hombre de la mano seca, levántate. Algo así dice, levántate. ¿Y qué hizo? Lo puso en medio.
Verso 3. Lo puso en medio, donde la gente lo veía, donde le iba a decir a la gente: hasta ahora esto es él, pero a partir de aquí no volverá a ser este hombre con la mano seca. Y hace un reto a la gente, a los fariseos, y lo pone, lo exhibe, no para dañarlo, lo exhibe para que la gente aprenda. Por lo general, uno no pregunta: ¿cuántos tristes hay aquí? Ni tampoco la gente responde: ¡amén! ¿Cierto? Pero usted dice a toda la iglesia. Yo no lo utilizo en realidad, pero lo voy a utilizar. Usted dice a toda la iglesia: ¿cuántos bendecidos, prosperados y en victoria hay aquí? Y hasta los tristes dicen amén. No. Religiosidad. Religiosidad, vean, disculpen, pero es religiosidad. Son muletillas que tenemos los cristianos. ¿Sabe qué tiene que hacer alguien? El triste decir: Señor, yo quiero que tú me quites la tristeza como le sanaste la mano seca que el hombre. Señor, yo quiero que tú quites mi dolor como le quitaste el dolor a este hombre de ver que era rechazado por la sociedad en su tiempo. Y no repetir como Lora: amén. Sí, ¿están de acuerdo conmigo? Y a veces esto molesta a la gente, porque la gente dice: pero es que yo tengo que creerlo. Créalo, pero cuando usted le dice: usted está bendecido, prosperado y en victoria, usted está en victoria, usted ha visto a alguien que está en victoria, se ha dado cuenta, voy a cambiarlo a nivel natural y voy a ponerlo con un deporte que ni conozco mucho. Se hace la maratón de los 42 kilómetros que se hace en Costa Rica y sale. Yo solo me lo puedo imaginar, porque en 42 kilómetros, bueno, a los 800 metros me juntan. Y va. Y llegó el ganador. No sé, tantos minutos hizo en los 42. Y lo entrevistan. ¿Cómo se siente, Flor, de haber sido la mujer que cumplió con los 42 kilómetros después de Molina y Dava? No, yo me siento contenta, ha valido la pena. De verdad han sido 12 meses de levantarme por la madrugada, de subir al Chirripó, etc. Y su cara que irradia alegría. ¿Por qué? Porque está en victoria. Porque obtuvo la victoria. ¿Cómo yo puedo decir a nivel espiritual que estoy bendecido, prosperado y en victoria cuando mi cara no irradia que yo soy un victorioso en Cristo Jesús? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, primero debe de ser verdad. Primero debe de ser cierto. Primero debo de vivirlo. Y después digo aquello, pero yo no puedo utilizar la muletilla por utilizarla. Solamente porque me lo enseñaron hace muchos años, porque lo escucho en algunas emisoras. ¿Cuántos están? Escríbanme: bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos, prosperados. Lo vive, lo es. A eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Usted y yo podemos ser bendecidos. Usted y yo podemos decir que somos prosperados. Usted y yo podemos decir que estamos victoriosos en Cristo Jesús. Pero hay que arrancar. Hay que quitar cosas de nuestra vida. No es solamente porque un pastor
se para al frente de nosotros y nos dice que repitamos. Porque un locutor de radio nos dice que lo escribamos. ¿Me está entendiendo? ¿Lo vive? ¿Lo es o no lo es? Si no lo soy, tengo al que lo puede hacer, que es Jesús. Amén. Lo segundo, el milagro del hombre de la mano seca nos demuestra que Jesús sí le da importancia a los sufrimientos que muchas veces son ignorados o menospreciados. Entonces Jesús sí está atento. Jesús sí se interesa por lo que pasemos. Vea el verso 2 y el verso 3 de Marcos capítulo 3. Dice el verso 2, y le acechaban, estaban ahí, ¿verdad? Ahí metidos, como gárgolas. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. Vea algo, hermano, solo quiero decirle algo. La gente a veces, no siga leyendo, por favor, no siga leyendo, ahorita lo vamos a leer. La gente a veces no le importa lo bueno que a usted le suceda. No tiene interés que a usted le suceda algo bueno de parte de Dios. Ellos solo quieren criticar su vida o mi vida y que nos suceda lo que sea malo, pero que no se dé algo en nuestra vida. El versículo dice que le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. Mi pregunta es así: ¿ellos estaban interesados? ¿Les interesaba de verdad la vida de aquel hombre de la mano seca? Con esto que está ahí, no. Ellos no tenían interés. Ellos estaban interesados ¿en qué? En su religiosidad. En ver cómo señalaban al Señor. Porque aquí dice, después de la coma, ¿qué dice? A fin de poder acusarle. El de la mano seca, que se le seque la otra junto con las patas, a mí no me importa. Lo que yo quiero es ver qué va a hacer usted. Eso era lo que querían ellos. Que se le seque todo, diría José Antonio Morales, hasta el cerebro. Que se le seque todo. No les importaba el dolor de aquel hombre. Y ahí viene el hombre enérgico. Ahí viene el hombre fuerte. Ahí viene el mejor predicador. Ahí viene el sabio. Y dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. El temor no lo embargó. El que lo tuvieran acechado no le dio miedo. Entonces le dice, venga usted, papá. Usted, el de la mano sequita, levántese. Y lo pone en medio. ¿Sabe qué sucedió cuando el Señor hace esto? Logra sacar de alguna forma del anonimato a aquel hombre. Aquel hombre que quizás nadie veía y que no les importaba. Que no tenían ni la más mínima gana de poderle ayudar a él. Y lo pone enfrente de todos y le da valor. Lo expone, pero le da valor. Le da prioridad e importancia a su necesidad. Y le dice, venga, que aunque estos están en otras, yo les voy a demostrar a ellos quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, dijo Jesús. Y esto a usted y a mí nos debe llenar de mucho gozo, hermano. Y esperanza, gozo y esperanza. Porque podemos estar seguros que entonces el dolor que podamos sentir, el sufrimiento que podamos tener, el quebranto que podamos tener, la sequedad que tengamos, aunque nadie lo note,
ni haya síntomas en nosotros, aunque nadie le importe, para el Señor sí es algo importante. Es algo que Dios no pasa por alto. Es algo que Dios no pasa desapercibido. Y estoy seguro que Dios va a hacer lo que sea necesario para ayudarnos a usted y a mí. Amén. Para restaurarnos, para sanar nuestro corazón, para sacarnos de ese adormecimiento espiritual, para sacarnos de esa depresión donde quizás nadie se ha dado cuenta que hemos caído. Y hablo hasta de adormecimiento espiritual, porque a veces hasta aplaudimos, pero por dentro estoy seco espiritualmente. Vea, déjeme decirle algo real. Si yo tengo odio, si yo tengo tristeza, si yo manejo rencor y algunas otras cosas, posiblemente esas 3, 5, 7 o 10 situaciones hacen que yo me convierta espiritualmente seco. Porque yo no puedo estar vivo espiritualmente si yo tengo odio por alguien. ¿Está de acuerdo conmigo o no? O sea, una persona que odia no está vivo espiritualmente. Una persona que tiene rencor no está vivo espiritualmente. Vuelvo atrás. Entonces, una persona que maneja esto no puede gritar. Vamos a ver, sí puede, porque sí puede. Pero no es verdad que está bendecido, prosperado y en victoria. A la gente los engañan desde los púlpitos, diciéndole que confiese que usted está bendecido, prosperado y en victoria. Y si no lo hace, usted es un hombre o una mujer de poca fe. A la gente se le debe de enseñar que para estar bendecido, prosperado y en victoria, yo debo de estar sano por dentro. Que lo que está seco debe de reverdecer. Que Jesús debe de morar en mí. De que Él tiene que ser mi Señor. Pero la gente solo dice una cosa. Y la gente pasa años confesando esto. Pero su vida siempre es tristeza. Siempre es dolor. Y yo no quiero, por favor, y mucho menos Dios, que hoy usted salga de este lugar triste, con dolor, con sufrimiento. Y hoy usted puede decir, yo, como dice Hebreos 4:16, yo me voy a acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar oportuno socorro. Punto número 3. El Señor nos demuestra que su misericordia se manifiesta en nuestra vida, aún a pesar de las críticas, a pesar del rechazo o las opiniones de alguna gente. Dice el verso 4 al verso 6 del mismo Marcos capítulo 3. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice que ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ¿con qué? Yo también me enojo. Me enojo cuando no se respetan las cosas de Dios. Jesús se enojaba. Entristecido por la dureza de su corazón. También me entristezco cuando veo corazones
endurecidos. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque me quedó a pelo para aquellos que me vayan a criticar. Ay, es que el pastor le falta amor. Yo no veo a Jesús falto de amor porque estaba enojado. Yo no veo a Jesús falto de amor porque estaba entristecido, porque la gente tenía su corazón endurecido y no querían escuchar lo que él verdaderamente tenía para decirles. Yo no veo a Jesús así, yo lo veo molesto. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. ¿A quién le dijo que extendiera la mano? ¿Al que tenía la mano buena o al que tenía la mano mala? Entonces, ¿a quién viene Jesús? ¿A los que están mal encarrilados o bien encarrilados? Entonces, ¿quién tiene que dar el paso? ¿El que está bien encarrilado o mal encarrilado? Y él la extendió. A veces uno le dice a la gente y espera una actitud diferente, pero su actitud no es la que espera Dios. ¿Qué hizo el que necesitaba ayuda? Y dijo, yo necesito tu ayuda. No endureció su corazón y se burló de Dios. No se rió de Jesús en medio de que necesitaba ayuda, sino que le extendió su mano. ¿Y qué pasó cuando le extendió su mano? Porque fue sanado, porque aceptó, porque obedeció. Y entonces dice que se fueron los fariseos, tomaron consejo y los herodianos contra él para destruirle. Cuando Jesús hizo esto, cuando Jesús sanó a este hombre, Jesús sabía que iba a recibir rechazo, crítica y odio. Pero a Jesús no le importó, a Jesús no le interesó lo que iba a decir la gente. Simplemente lo hizo. Él sanó al hombre a pesar de todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que había en su entorno. Hay muchas personas, hermanos, que están sufriendo y en lugar de recibir amor y ayuda de parte de Dios, cierra su corazón, cierra su mente. Sabe que necesita ayuda, sabe que hay algo mal en él o en ella, pero cierra su corazón. Y Dios no quiere hoy, ¿qué hora es? A las 11:50 que usted y yo cerremos nuestro corazón. Dios no quiere que nosotros nos sigamos burlando de Él, que le sigamos rechazando a Él. Dios quiere que nos encontremos con Él. Dios quiere que reconozcamos que tenemos una necesidad de Él. Aún cuando algunas personas puedan decir que Dios no debería de ayudar a fulano o a mengano, Dios dice, yo ayudo porque soy yo, porque soy Dios, porque vine a ayudar. Así que el Señor siempre va a obrar milagros en la vida de las personas. El Señor vino para ayudarlo a usted y para ayudarme a mí. Porque Él sobrepasa todo prejuicio, sobrepasa toda opinión. Porque el amor de Él sobrepasa todo rechazo humano. Así que no importa cuánto nos han rechazado por alguna situación, pero que hoy, y usted tiene 53 minutos de estar escuchando este mensaje. Hoy, usted puede decir, Dios, yo quiero que tú hagas algo en mí. Yo quiero que tú de verdad
me ayudes en la situación que yo estoy viviendo. Y estoy seguro que Dios va a ir en tu ayuda. Dice que él entró otra vez. Y entonces se dio cuenta que había alguien necesitado. Vio que lo acechaban. Pero a él no le importó la necesidad de aquel. Y fue por él. Y le dijo, venga, levántese. Que hoy, de verdad, usted y yo podamos levantarnos de donde hemos estado caídos y atender el llamado de Dios cuando nos dice, levántate, levántate. Levántate, y su mano fue restaurada y fue sanada. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies si usted lo puede hacer y tiene el deseo de hacerlo. Dios, que en esta hora tú toques corazones endurecidos, Señor. Corazones que te rechazan a ti. Que tú doblegues los corazones que se endurecen para que tu palabra no entre. Para que puedan recibir de tu amor, de tu poder, de tu sanidad. Y para que te logren conocer y sepan que tú eres lo mejor que les haya podido pasar en su vida, Dios. Toma el control de cada hombre, de cada mujer, de cada joven en este lugar, Señor. Y haz algo maravilloso. Que hoy personas que viven con tristeza, que viven con dolor, que viven con sufrimiento, hoy puedan decir, yo no tengo una mano seca, pero mi corazón se ha secado a causa de todo esto. Que hoy puedan encontrar en ti, Señor, la restauración que solo tú puedes dar. Gracias, Dios. Te damos en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.